Muy buenas tardes, noches o días. Les habla Julián Andrés Castellanos. Les vengo a hablar sobre los sistemas Dataflow adentro de lo que sería un data center, el tema global, o como lo dicen, flujo de datos. ¿Esto qué sería? Miremos esta gráfica aquí, sencilla. Nosotros vemos el flujo de datos, el data flow podría estar muy bien representado y muy simplemente representado por estas líneas. Eh, Identifiquemos que esto no, o sea, aunque yo puedo ver visualmente, es muy fácil representar un transporte, pero recordemos que el transporte de datos en cualquier sistema debe tener consideraciones. Por ejemplo, hay sistemas muy pequeños en los que, digamos, la seguridad, la velocidad o la confiabilidad de los datos no es necesaria, por lo tanto, uno nunca tiene en cuenta esas cosas, pero ya cuando estamos hablando de data centers, que están, o sea, los data centers son sistemas muy grandes que manejan, por ejemplo, nóminas, manejan lo que es, hay data centers de salud, hay data centers gubernamentales, entonces el flujo en cuando sale una información y llega a otro sistema, eso es muy delicado. ¿Por qué? Porque es que esto puede ser un medio físico, el cual tiene que tener seguridad, tiene que garantizarse una velocidad, tiene que garantizarse también la integridad de los datos, que no se pierdan los datos. Entonces, sobre esto nos habla el data flow o el flujo de datos. Entonces, es una abstracción de datos para que se cumpla con las necesidades. Aquí lo plantean como un formato XML, es muy conocido, esto es incluso, se podría decir en temas de tecnología, es algo viejo, pero es muy útil. Este sistema, hay muchos tipos de comunicaciones y de sistemas de todo tipo que lo utilizan para diferentes cosas. Unos mecanismos de transporte que, por ejemplo, son basados en sockets. Esto también es muy importante. Incluso el término de sockets también es algo antiguo, pero de todas maneras que se utiliza. Por ejemplo, también las comunicaciones seriales, y estos son elementos arquitectónicos del flujo de datos. Recordemos que esto es delicado. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo que se comuniquen dos sistemas o partes cercanas y que están prácticamente en un mismo módulo, a la comunicación y las velocidades y la encriptación y la decriptación que debería tenerse cuando se están comunicando dos módulos grandes. Eso se tiene en cuenta acá. Por ejemplo, entonces los sistemas Dataflow es una parte de la arquitectura en donde también va apoyada la concurrencia, la modificabilidad y la reusabilidad. Por ejemplo, esto es una característica muy importante de XML. Un ejemplo muy importante es el patrón Pipe and Filter o tubería filtro. Aquí lo muestro, Python Filter, tubería o filtro o TF, PIT como procesamiento y transporte. Entonces esto maneja o sea, una gráfica algo conocida en donde tenemos una caja, pues podemos decir una caja negra, en donde pasa algo y una línea de transporte. O sea, tenemos un procesamiento y un P y un transporte. Eh, este es un ejemplo muy sencillo de Python Filter, pero pues, si uno, digamos, no lo conociera, no lo entendía muy fácil. Hay una caja de procesamiento y como lo vemos acá, hay una entrada, un input port, y hay una salida negrita, una salida y una tubería. Es una representación algo sencilla. Entonces, tubería y filtro descomponen las partes del software en procesamiento y transformación, para el procesamiento y transporte para que estos puedan manejar datos entre componentes. Entonces esto es muy parecido a lo que les había dicho. La responsabilidad de procesamiento y transformación se conoce como filtros. Esto es cómo se comunican las diferentes partes. O sea, esto incluso este término arquitectónico también va muy de la mano de la diagramación.
pensaría que incluso es prácticamente diagramación. Y las tuberías y los filtros son comunes en los sistemas de flujos de datos. Eh, Muchas gracias por su atención, muy amables y hasta luego.